Un gusto saludarles, quien les habla Verónica Suárez, estudiante del quinto trimestre de la Escuela de Comunicación Social en la Universidad Bicentenaria de Aragua. El día de hoy les voy a estar hablando acerca de la adquisición del lenguaje en niños. La adquisición del lenguaje en niños es un proceso complejo que involucra tanto factores innatos, es decir, con los que nace el niño, como ambientales. En otras palabras, el ambiente sociocultural en el cual el niño se desenvuelve. A través de la interacción social y el contexto lingüístico en que se desarrollan, los niños aprenden a comprender y utilizar el lenguaje, lo que les permite comunicarse eficazmente y relacionarse con su entorno. Este proceso es fundamental no solo para la comunicación, sino también para el desarrollo cognitivo y emocional del niño, ya que como tal la adquisición del lenguaje es lo que le permite relacionarse con las personas que le rodean, poder expresar sus ideas, sus sentimientos, comprender a los demás y ser entendido él también. En este sentido, se encuentran diversas etapas del desarrollo del lenguaje en niños, y el desarrollo y adquisición del lenguaje en niños. En primer lugar está la etapa prelingüística que se lleva, o que se produce, mejor dicho, durante los 0 a los 12 meses, es decir, antes del año o durante el año. Las características principales de esta etapa es que los bebés comienzan a comunicarse a través de balbuceos y sonidos no verbales. Utilizan llanto, reacciones faciales y gestos para expresar sus necesidades y emociones, empleando la repetición de sonidos y limitación como mecanismo de aprendizaje, ya que los bebés comienzan a familiarizarse con los patrones de su lengua materna. La interacción entonces con los cuidadores o su representante, la persona como tal que esté a cargo del bebé, juega un papel fundamental, ya que los bebés responden a los balbuceos, ya que las personas responden a los balbuceos del bebé, fomentando la comunicación. Es decir, si el bebé llora porque tiene hambre, el bebé va a llorar, y al ver que su cuidador, cuando él produce esta acción, le da lo que él quiere, entonces el bebé comprende que cada vez que llore va a poder suplir una necesidad que tenga en el momento y que le van a prestar atención. Nuevamente lo que estamos hablando de entender y ser entendido. La segunda etapa es conocida como etapa de una palabra, que estaba desde los 12 hasta los 18 meses. Alrededor del primer año, los niños comienzan a decir sus primeras palabras. Por lo general, suelen ser palabras simples y significativas como mamá, papá, agua, y en esta fase utilizan una sola palabra para expresar ideas más complejas. Por ejemplo, agua puede significar la oración completa, quiero agua, pero el bebé comprende que agua es lo suficientemente comprendida para que se pueda cumplir esa necesidad que está teniendo en el momento. En este sentido, se crea como un efecto de asociación, porque comprende que la asociación de palabras con objetos o acciones son fundamentales y entendidas. Por lo tanto, la repetición y el reforzamiento por parte de los adultos van a ayudar a expandir ese vocabulario, ese lenguaje, para que en vez de decir nada más agua o mamá para todo, comprenda decir otras cosas, quizás baño, popó, pipí, que son las palabras que suelen utilizar para expresar esa clase de situaciones. Continuando está la tercera etapa, que es la etapa de 2 palabras. Suele ir por lo general desde los 18 hasta los 24 años. Su principal característica es que los niños comienzan a combinar 2 palabras para formar frases simples como papá afuera, mamá ven, y esto muestra una comprensión inicial de la estructura gramatical, siendo en esta etapa donde los niños comienzan a entender la relación entre las palabras y cómo se organizan para transmitir significados y expresar una necesidad por lo general. La interacción con los cuidadores y la exposición a más lenguaje son los que van a enriquecer su aprendizaje durante esta etapa. La cuarta etapa es la etapa del habla telegráfica, que va desde los 2 hasta los 3 años. La principal característica de esta etapa es que los niños utilizan frases cortas de 2 a 3 palabras,
eliminando palabras menos esenciales como artículos y preposiciones. Por ejemplo, pueden decir quiero galleta en vez de decir quiero una galleta. Por ende, pues, suplen aquellas palabras que les cueste decir o que consideren como tal innecesarias. Acá se están formando conexiones más complejas entre las palabras y los adultos deben seguir moldeando el lenguaje y corrigiendo suavemente los errores para que los niños puedan comprender la estructura gramatical de las oraciones. Y por último, la quinta etapa es el desarrollo de oraciones, que va desde los 3 hasta los 5 años. A esta edad, los niños comienzan a formar oraciones más complejas y utilizan un vocabulario más amplio. Pueden contar historias simples, hacer preguntas, expresar deseos o emociones de una manera más elaborada que las etapas anteriores. Es importante que acá, como mecanismo de aprendizaje, se emplee la interacción constante con adultos y otros niños. ¿Qué es importante acá? Que se les hable correctamente a los niños y se les comience a corregir las palabras que digan mal. Muchas veces es común en las familias de que si el niño pronuncia mal una palabra, el adulto entonces comience a interactuar con el niño, comunicarse con el niño utilizando esta palabra que está mal dicha. Por ejemplo, que no diga puedo, sino puedo, y el papá se lo repita de la misma forma constantemente, el niño entonces queda con eso de decir puedo en vez de puedo. Y lo mismo puede ser con palabras que en general no sean así o que asocien un objeto con una palabra y en realidad no corresponde al objeto. Pero a veces son los mismos adultos los que se encargan de perpetuar que el niño pronuncie incorrectamente una palabra. Por lo tanto, es muy importante la interacción constante, como mencioné, con otros niños y adultos, así como también exposición a libros, quizás a películas, a series, a comiquitas, ¿sí? Que contribuyan a su capacidad para usar el lenguaje de manera efectiva. Y acá se sigue empleando la imitación de patrones lingüísticos. Por lo tanto, es importante pronunciar correctamente delante de nuestros niños que se encuentran en esta etapa. Asimismo, existen diferentes teorías respecto a la adquisición del lenguaje en niños. En primer lugar está la teoría innatista, que su principal expositor es Noam Chomsky. Esta teoría sugiere que los humanos nacen con una capacidad innata para el lenguaje. Chomsky introdujo el concepto de gramática generativa, lo que implica que todos los seres humanos comparten estructuras gramaticales universales y que el cerebro está predispuesto para aprender el lenguaje. La idea de un dispositivo de adquisición del lenguaje, conocido como LAD por sus siglas en inglés, se utiliza para describir esta capacidad innata que permite a los niños captar las reglas del lenguaje a partir de la exposición. En este caso, la teoría innatista considera que el input lingüístico, lo que escuchan los niños, es crucial pero no suficiente por sí solo. Es decir, Chomsky creía que los niños también deben tener una predisposición biológica para adquirir el lenguaje. En segundo lugar está la teoría conductista propuesta por B.F. Skinner. El enfoque conductista sostiene que la adquisición del lenguaje se basa principalmente en el aprendizaje a través de la imitación, el refuerzo positivo y la repetición. Skinner argumentaba que los niños aprenden el lenguaje de forma similar a cómo aprenden otras conductas, es decir, a través de un proceso de condicionamiento operante donde son recompensados cada vez que usen correctamente el lenguaje. Esta teoría enfatiza el rol del entorno en el aprendizaje del lenguaje, sugiriendo que la interacción con adultos y la práctica constante son esenciales para un correcto desarrollo del lenguaje en el niño. Continuando se encuentra la teoría interaccionista. Sus exponentes principales fueron Lev Vygotsky y Jerome Bruner. Esta teoría combina elementos de las innatistas y conductistas, centrándose en la interacción social como base fundamental para la adquisición del lenguaje. Vygotsky enfatizó el papel del contexto sociocultural, sugiriendo que el lenguaje se desarrolla mediante la comunicación en un entorno social,
Mientras que Brunner introdujo el concepto de andamiaje, donde los cuidadores o los responsables del niño apoyan y los guían en su aprendizaje del lenguaje. Esta teoría resalta que la importancia de la interacción social y cómo los niños aprenden el lenguaje a través de experiencias compartidas y la mediación social. Por ende, cada una de estas teorías que se mencionaron anteriormente ofrece una perspectiva valiosa sobre cómo los niños adquieren el lenguaje. Mientras que la teoría ignotista enfatiza que existe una predisposición genética o biológica para aprender el lenguaje, las teorías como la conductista se centra en que es la influencia del entorno y la interacción social las que repercuten en el desarrollo del lenguaje del niño. Por lo tanto, estas teorías reflejan la complejidad del aprendizaje del lenguaje en la infancia y la interacción de diversos factores en este proceso. Por lo tanto, para aquellos que somos adultos y nos encontramos cerca de niños que están en este proceso de aprendizaje del lenguaje, es muy importante que participemos de manera activa y responsable en su desarrollo. Esto fue todo, muchas gracias por su atención.